Lo que vamos a hacer, bueno, en este curso es el curso de cálculo manual de elementos estructurales de concreto armado y estructuras metálicas. Esta es la clase número uno. Y bueno, en este curso trata netamente de lo que es cálculo manual. ¿Y qué cálculos manuales vamos a realizar en este curso, no? Diseño de elementos de una viga a flexión, ¿no? A corte y torsión. Esto de una viga simplemente armada y doblemente armada. Entonces nosotros vamos a hacer una verificación de diseño de una viga simplemente armada, bueno, y doblemente armada. Vamos a hacer también el diseño de columnas, que se verifica flexocompresión, corte y algunos más, ¿no? No es solo los principales que actuarían, pero a los que se diseñan son a flexocompresión y corte. Pero vamos a chequear, ¿no? Pandeos, entonces, y chequeando también columnas. Zapatas, vamos a hacer unos dos tipos de zapatas, principales verificaciones, ¿no? A flexión, corte en una dirección o corte en dos direcciones, que es punzonamiento. Entonces, bueno, vamos a hacer verificación, cálculos manuales de viga, columna, losa. También de la losa de fundación, un cálculo manual. Entonces, a veces, ¿no? Bueno, solo los cursos, ¿no? Dictamos lo que es viga, columna, viga, columna, zapatos, ¿no? En este caso vamos a ver también cómo hacer un cálculo manual de una losa de fundación, ¿no? Los cuales se verifican principales a flexión y corte, ¿no? También vamos a hacer en este curso un cálculo manual de una losa bidireccional, de losa casetonada, ¿no? Entonces, apta, ¿no? A flexión y corte también. Y bueno, verificación de una losa unidireccional, en este caso in situ, ¿no? Como ¿no? Muy similar a la bidireccional, también a flexión y corte, ¿no? Entonces, y lo que más rige, ¿no? En la economía aquí en Bolivia, viguetas pretensadas. Entonces, la pregunta, ¿no? Del H, si la altura va a ser 25 centímetros, ¿no? Eso es lo que nos indica nuestra normativa. Entonces, pero alguno dirá, siempre y cuando puedes obviar la norma, siempre y cuando tú hagas la verificación manual, puedes utilizar 20 como mínimo, ¿no? Entonces, eso nos indica algunos autores, si bien la norma lo dice 25, uno tiene que hacer cálculos manuales. Si tú demuestras, entonces puedes utilizar los 20, ¿no? Caso contrario, como mínimo 25. ¿Por qué? Porque han colocado ese H25, ¿no? Más que especialmente la norma coloca esos H25, han colocado por el corte. Tal vez algunos dirán, es mucho, pero hablando de punzonamiento, en ese caso ya, o corte, en ese caso ya la losa queda chica, ¿no? La vigueta pretensada. Entonces, por ello que la norma colocan 25. Diseño de muros de corte, bueno, en este caso un muro de corte a flexocompresión y a muro de corte, ¿no? Entonces, y acordante. Diseño, bueno, nuevamente, ¿no? Losa de fundación. Y bueno, diseño de una losa de escaleras, ¿no? También un cálculo manual. Bueno, y para en este caso también vamos a realizar algunos parámetros de lo que es esto, los hormigón y acero, ¿no? Dentro de acero lo vamos a realizar lo que es algunos parámetros, ¿no? De predimensionamiento y tipos de celosía a escoger, ¿no? Entonces, hay bastante, algunos tipos que no solo es diseñar como el arquitecto me lo entrega, ¿no? Entonces, vamos a diseñar unos criterios, ¿no? Criterios, qué tipo de losa elegir y cuándo utilizar. Y bueno, diseño de los elementos metálicos, ¿no? A lo que es cortante, una estructura metálica se verifica a compresión, tracción, cortante, flexocompresión, flexotracción. Entonces, ¿no? Vamos a ir verificando, vamos a realizar también anclaje y, bueno, eh, anclaje, ¿no? Entonces, las normativas que vamos a utilizar dentro de este curso, no sé si alguien tuviera alguna consulta o duda hasta aquí. Las normativas que vamos a utilizar para este curso, ¿no? Estos son los elementos que vamos a diseñar a mano, ¿no? Estos, como nosotros como calculistas, pues tenemos que realizar una verificación, por ejemplo, de losa de fundación, ahí está. Cómo realizar una losa, entonces, de entregar esa memoria de cálculo. Entonces, bueno, prácticamente aquí tendríamos que aprender a diseñar, ¿no? No solo viga, columna, entonces, sino, bueno, en lo posible, ¿no? Todo, conocer todo. Bueno, las normativas que vamos a utilizar, estimados ingenieros, bueno, para lo que es el hormigón armado, vamos a utilizar la 1225.001, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestra normativa vigente? Si vamos a ir a las normas que vamos a utilizar, ahí está. La 1225.001, que está basada de la ACI 2014, ¿no? Entonces, nosotros
sigue una filosofía americana. Si volvemos a la diapositiva, antes nosotros seguíamos una filosofía europea, ¿no? Ahí, europea, Argentina seguía una filosofía europea, acá Brasil sigue todo lo rojo es una filosofía, sigue la filosofía americana. Ya desde el colapso del edificio Málaga que hay impartido, ¿no? Aquí en Bolivia, que ha sido pues de gran importancia, que ha habido, ¿no? 13 fallecidos, entonces ni siquiera se ha usado ese edificio en plena construcción, pues entonces se ha tenido problemas, ¿no? Entonces, desde ese día, el año 2011 que ha sucedido, al 2012 ya hemos empezado con nuestra primera norma, el 12.25.001, ¿no? Nuestra normativa NB 12.25.001. Entonces, desde ahí ya seguimos la filosofía nosotros también americana, ¿no? Bueno, hoy en día, pues todo lo de rojo sigue la filosofía americana, ¿no? También la norma argentina, ¿no? Ya sigue la filosofía americana, ¿no? Entonces, excepto Brasil, ¿no? Porque Brasil es una potencia, ¿no? Como conocemos, pues tiene sus propios parámetros que sigue una filosofía europea. Entonces, vamos a ir, Brasil sigue una filosofía europea, de momento, ¿no? Tiene sus propios parámetros y su norma. Entonces, bueno, el resto de los países, excepto Brasil, que es una potencia, sigue la filosofía americana ACI. Y bueno, como nuestra norma ha sido aprobada, ¿no? Entonces, por la resolución ministerial, ¿no? Número 172, el 16 de septiembre, desde esa fecha nosotros ya tenemos nuestra última norma, porque la 12.25.001 tenemos ¿qué? Tenemos la 2012, tenemos la 2017, ¿no? 2017 y tenemos la última que es la 2020. Entonces, la 2020, que es la última que tenemos, y es esta normativa que, bueno, la última que tenemos, ¿no? Y el cual está basado de la ACI 2014, no de la 2019. Gran diferencia entre la 14, ACI 14 y 19 no hay, no es pequeña la diferencia. Entonces, bueno, ¿no? Vamos a basarnos de en NB 12.25.001 y de la ACI, ¿no? De la normativa americana ACI en lo que es el hormigón. Dio algunos de apoyo. Acciones de cargas. Las cargas, bueno, tenemos la NTE 020, que es la normativa de cargas de Perú, y tenemos también la normativa de cargas, en este caso, 12.25.001 es hormigón armado, ¿no? 12.25.002 es normativa de cargas. Entonces, bueno, también nuestra normativa de cargas americana ASC. Entonces, esas son las normativas las cuales nos vamos a estar basando. Boliviana, la última, el 2020, americana 6, que, bueno, gran diferencia con la 2014 no hay, es pocas las diferencias. Y en cuanto a cero, nos vamos a estar basando para los cálculos nosotros tenemos en este caso nuestra normativa americana, la AISC, ¿no? Entonces, no tenemos en Bolivia una norma que nos indique, por ejemplo, la 12.25.00, bueno, no tenemos ninguna norma de momento de metálicas. Entonces, ¿con qué diseñamos tinglados? ¿Con qué diseñamos estructuras de acero, no? Entonces, aquí tenemos la normativa, ya esta es la original, ¿no? Entonces, aprobada por American Institute, la normativa AISC. Entonces, esta es nuestra normativa que está en inglés. Traducciones hay muchas, ¿no? Entonces, esta es nuestra normativa, del cual nuestra norma 12.25.004, porque entonces esa es la normativa de acero, ¿no? Que va a salir, que está en estudio de momento. Entonces todavía no tenemos vigente, el cual se está basando de esta normativa. Se está basando de la AISC, ¿no? De la AISC y bueno, traducciones hay muchas. En internet van a encontrar muchas normativas de acero, el cual traducen a la original, ¿no? Entonces vamos a tenemos varios patrocinadores, como en este caso, ¿no? Diferentes patrocinadores, ¿no? Acero Argentino, Andy, y bueno, muchos patrocinadores que participan para traducir, ¿no? Hay muchas traducciones. Entonces, bueno, lo mismo, como laminado en caliente tenemos en español y tenemos también el conformado en frío. Conformado en frío, esta es nuestra normativa americana también, conformado en frío, la IC, y bueno,
está en inglés. Y traducciones también tenemos acá, ¿no? La traducción, ¿no? Entonces, esas son las normativas que rigen de momento. Y tenemos nuestra norma boliviana de diseño sísmico 2023, ¿no? Entonces, tenemos una consulta también, va a ser el uso de la norma E060 del concreto. Me voy a basar específicamente de estas dos, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. ACI, nosotros en Bolivia diseñamos ACI o 1225001, prácticamente es lo mismo, mismas fórmulas. Es que como nosotros recién hemos sacado hace poco la normativa, entonces las fórmulas son muy prácticas, no, no son muy similares, prácticamente son las mismas, ¿no? Mismas, con unos pequeños rangos de diferencia. Entonces, es lo que voy a utilizar, no voy a utilizar la 060, más va a ser basado en la americana, ¿no? Americana o norma boliviana, que es lo mismo. Bueno, em, dentro de la ACI, bueno, por la ACI vamos a utilizar bueno, tenemos las diferentes, ¿no? Va evolucionando la ACI. Tenemos el 2022, 2002, 2005, 2008, tenemos incluso anteriores, ¿no? 2008, 11, 14, y de esta es la que está basada nuestra normativa. Es control C y B de esta normativa, nuestra 1225001, ¿no? Nuestra norma vigente. Entonces, también tenemos la ACI, de la cual, ¿no? Yo me imagino que pronto también se va a actualizar nuestra norma, entonces se va a basar pues de esta, entonces de la ACI. Esta es la última versión que tenemos, ¿no? Nuestra norma de momento está basada en la 2014, pero bueno, ya pasó tiempo, ¿no? 5 años ya creo, ¿no? Entonces se va a basar ya de muy poco, ¿no? De esta norma, que no hay grandes diferencias. Entonces, normativas de acero. Dentro de las combinaciones, nosotros como conocemos, tenemos una viga y tenemos una carga. Puede ser viga o estructura metálica, entonces tenemos una carga, ¿no? Entonces ya sea viva o muerta, entonces, bueno, hay que utilizar combinaciones, ¿no? Eso para mayorar, ¿no? Si bien por peso propio y por esta carga me va a dar un momento ahí, inicio, ya debido a las combinaciones, pues voy a tener otros momentos mayorados. Eso para brindar seguridad, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones de la normativa americana ACI 2000, bueno, la 2019, ¿no? La última versión, ¿no? De la ACI. Entonces, estas son las combinaciones. ¿Cuál es la diferencia con nuestra norma, ¿no? Nuestras combinaciones con nuestra norma. Ahí está. Está marcado de color rojo, ¿no? Hay unos diferencias, pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, y estas son las combinaciones ACI, norma boliviana 1225001, y combinaciones de acero, ¿no? Muy similares las combinaciones de acero a las combinaciones del hormigón. Entonces, bueno, ¿no? Peso carga muerta, carga viva de techo, carga de nieve o granizo, carga de lluvia. Bueno, tenemos los diferentes que viento, tenemos lo que es el sismo, ¿no? Viento, sismo, entonces, ¿no? Las diferentes, ¿no? Para los diferentes casos, combinación. Y en función a ello, lo que hace el programa o los programas, lo que hacen los programas es en función a la carga y a las combinaciones tenemos un momento de diseño, ya sea en viga, losa, entonces tenemos un momento o columna, ¿no? Momento de diseño. Entonces, respecto de ese momento de diseño, nosotros diseñamos el área del acero. Bueno, estas son las combinaciones, repito, ACI, norma boliviana, hay unas ciertas variaciones, que no en este caso el empuje del suelo, ¿no? Entonces, empuje de suelo, ¿no? Esas son las combinaciones que nos indica nuestra normativa, no que toma el suelo, ¿no? La única diferencia. Y esas son las combinaciones de acero también, ¿no? Tenemos ahí de acero, peso propio, carga muerta, viva, carga viva de techo, viento granizo o nieve, escogemos el mayor, de lluvia, viento, viva, sismo, viento, entonces con las combinaciones que diseña nuestra normativa. Bueno, nuestra normativa americana. Entonces, hormigón y acero. Entonces vamos a continuar antes de pasar y a iniciar de vigas. ¿Cuál es el método que utilizamos para el diseño a flexión, ¿no? Nosotros en este caso para lo que son las vigas. Vigas.
Entonces, hace muchos años atrás, tal vez algunos en la universidad lo hayan visto, ¿no? Este es el diagrama real, ¿no? O cómo actúa, ¿no? El diagrama real de compresión. Tenemos una consulta. Se va a hacer el cálculo del espectro elástico y diseño. No, espectro elástico no, estimado ingeniero. Eh, Más voy a hacer cálculos manuales, ¿no? No diseñar el espectro. No, bueno, no respondía a la consulta, estimado ingeniero. Va a hacer cálculos manuales de losas, de muros, bueno, bien. Entonces, este es el diagrama real de compresión. Y hace muchos años atrás hay de todo, ¿no? Agarraban, dividían esto hacia ahí, dividían pedacito por acá, agarraban una parte triangular. A ver, eso era antes, ¿no? Eso era antes. Entonces, eh, ¿no? Ahí. Entonces teníamos ahí, ¿no? Dividen ciertas figuritas. Ya, pues en algunos también ya he dicho, ¿no? Un rectángulo que se asemeje, un rectángulo y un triángulo. Eso es lo que conocemos, ¿no? Entonces, esto ya no hay, ¿no? Entonces ya no hay. Entonces, para que calcular una parábola es complicado. Y lo que utilizamos es un rectángulo que se asemeja a este diagrama parabólico, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo calcular, muy fácil de calcular, a diferencia de calcular una parábola. Entonces, no es exacto, pero ¿no? Lo más, muy aproximado, ¿no? A lo real. Entonces, esto es lo que utilizamos hoy en día, ya no con ese pequeño triángulo como antes, ¿no? Entonces, hay no diferentes, ¿no? Hace años, muchos años atrás se lo dividía pues en muchas formas. Lo último que se tiene es este diagrama rectangular de Whitney o ¿no? El bloque de compresiones. Entonces, bueno, es con lo que se diseña, se trabaja, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con lo que es el cálculo de vigas. Para ello, permítanme salir de la diapositiva. Una vez más repito, para los que acabamos de ingresar, ¿no? Vamos a empezar por el diseño de una viga simplemente armada y vamos a realizar la flexión, corte, torsión y posteriormente de una viga doblemente armada, ¿no? Para empezar. Entonces vamos a ir a tomar datos. Para ello, vamos a ir primeramente a un predimensionamiento de una viga, ¿no? Antes de, bueno, vamos a ir, ¿no? Realizarlo con lo que es la normativa, ¿no? Con la normativa. Entonces, lo primero que voy a realizar es el predimensionamiento, ¿no? Uno tiene que siempre realizar el predimensionamiento. Entonces, ¿qué nos indica? Bueno, antes de pasar al predimensionamiento, ¿cómo trabaja la normativa, ¿no? Entonces, desde eh, la ACI 2014, pues ya trabaja mucho más ordenada el ACI o la norma, porque la ACI era bastante desordenado, ¿no? Antes, ahora ya pues es mucho más ordenada. Entonces nos indica, o la norma boliviana, que es lo mismo, nos indica, ¿no? Ahí está. Capítulo 5 es capítulo de cargas, ciertas cargas, en este caso, capítulo 7 es una losa en una dirección, acá está lo que es viguetas, acá está lo que es viguetas in situ, toda aquella losa unidireccional, ¿no? Entonces, acá es, ¿no? Losas en dos direcciones. Acá tenemos lo que son losas casetonadas, capítulo 8. Capítulo 9 es capítulo de vigas. Capítulo 10, columnas, muros 11, diafragma 12, fundaciones, todo tipo de fundaciones, en este caso losa de fundación o zapatas es capítulo 3. Entonces está bastante ordenado, entonces, ¿no? Bastante ordenado nuestra normativa. Eh, Capítulo 9 es capítulo de vigas. Capítulo 18 es capítulo de sismo. Entonces acá tenemos todos los detallados para nuestra armadura sismo resistente. Vamos a tocar capítulo 9, que es el capítulo de vigas. Entonces pasamos. ¿Y qué nos indica el capítulo 9? Predimensionamiento. Entonces nos indica, dentro de lo que es el predimensionamiento, uno puede utilizar la viga el ancho, por ejemplo, yo puedo utilizar un ancho de 20 centímetros, no siempre como indican 25 centímetros, ¿no? Entonces, siempre y cuando demuestre. Altura, ¿no? Entonces, ancho, hablemos del ancho primeramente. El ancho puedo realizarlo de 20, pero ¿qué me indica la norma, no? Entonces, en capítulo 9, por lo menos yo no he pillado en ningún punto
que me hable de ancho mínimo, ¿no? Entonces, puedo utilizar 20, por ejemplo, eso realizo en viviendas, ¿no? A veces para que se pierda contra el muro. Viviendas, así diseño. Siempre cuando, repito, demuestro. ¿Qué indica la normativa respecto del ancho? Pues no indica. ¿Eso dónde nos indica? En el capítulo, ahí en el capítulo, permítanme, este es cálculos manuales, acá está, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica en este caso respecto del ancho la norma? Entonces, si bien capítulo 9 acá está altura mínima, bueno, el ancho. Entonces, no nos indica nada el capítulo 9, por lo menos yo no lo he encontrado. Capítulo 18 sí nos indica 18.6 columnas especiales. Nos indica que el ancho mínimo de una viga debe ser 25 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, eso es el ancho mínimo en un diseño, sí, repito, especiales, ¿no? Entonces, ¿puedo realizar 20? Puedo, ¿no? Bueno, eso sería hablando de la base, ¿no? Entonces, personalmente recomiendo, ¿no? Edificaciones, cualquiera, como mínimo utilicen 25, ya. En viviendas podría incluso hasta 20, con la finalidad de, ¿no? Que no se note la viga. Hablando de la altura, hablando de la altura, entonces la base, bueno, yo personalmente, esa base tomo para las edificaciones que diseño de 25 como mínimo, ¿no? Excepto en viviendas. A veces tomo 20, a veces 25, dependiendo, ¿no? La estética. El 25 utilizo personalmente hasta 60, ¿no? Ya persona, porque aquí tenemos relación base versus altura también. Entonces, bueno, según la norma. Personalmente, si supero los 60, ya empiezo a utilizar vigas de bancho 30, ¿no? Es lo que realizo. Entonces, bueno, hablando de altura, ¿qué me indica la norma? Altura mínima de una viga no en donde pillemos en la norma no preesforzadas es hormigón armado. Entonces, nos indica que la altura mínima no se puede calcular mediante estas relaciones. Entonces, ¿y cómo calculamos eso? Entonces, me indica simplemente apoyada con un extremo continuo, con ambos extremos continuos y con voladizo. Entonces, vamos a ir a un ejemplo, ¿no? Bueno, tal cual la norma boliviana o norma peruana. Entonces, esta es la altura mínima. Repito, es un predimensionamiento, ¿no? Entonces, no es que esa es la altura, la altura. Entonces, voy a ir. Entonces, acá tenemos esta viga, tengo esta viga, tiene continuidad. Ambos tiene una continuidad. En este otro no tiene continuidad, ¿no? Entonces, lo puedo tomar como un extremo continuo, ahí está, con un extremo continuo L sobre 18.5, ahí está, ¿no? L sobre 18, esta longitud dividido sobre 18.5 es mi altura de la viga. Tenemos también nosotros con ambos extremos continuos, ahí está, ¿no? L sobre 21. Entonces voy a ir, esta viga tiene continuidad en el lado izquierdo y continuidad en el lado derecho. Entonces sería L sobre, esta luz sobre 21. Entonces ahí tenemos, y bueno, y así, ¿no? L sobre 21, L sobre, tanto en X como en Y. En Y. Pero ¿qué más me dice la norma? Entonces la norma me dice, bueno, en este caso yo podría, ahí, podría escoger el mayor, ¿no? 32, 18, 20, 20, 18. Personalmente, estas alturitas son bastante reducidas, ¿no? Yo utilizo esta altura más 5 centímetros. Entonces ya por experiencia, bueno, he podido verificar que son bastante reducidas. Fallan las flechas. Imagínense, ¿no? Colocar una viguita de 30 centímetros de altura en una altura, en una luz de 25. Es lo que nos indica la norma, ¿no? En una luz de 5 metros, 30 centímetros de viguita, pues es, ¿no? Bastante ilógico, ¿no? Entonces, pero es lo que nos indica la normativa. Em, pero eso nos indica la norma para esta tablita para FIE de 420 megapascales. Para distintos de FIE podría ser 500, 550, el acero que fuera, ¿no? Entonces me indica que se debe corregir estos valorcitos deben, ¿no? Para distintos de FIE los valores
deben multiplicarse por la tabla 931. 931 debe multiplicarse por este factor de corrección, 0.4 de FI, y esto está en megapascales, ¿no? No está en kilogramos. En megapascales sería 500, ¿no? 500, que es nuestro acero. Entonces vamos a... Y eso es lo que se está realizando, ¿no? Entonces, 0,4 por 500 sobre 700, 1.11. Y ese valorcito multiplicamos a la altura, ¿no? L sobre 18 por ese factor de corrección, 1.11. Entonces, esa sería mi altura de viga. Repito, son muy reducidas. Por ejemplo, para esa edificación, no, el mayor 30, ¿no? ¿No? Entonces, dale 0.35, algo constructivo. Entonces, bastante reducido, lo que indica la norma. Repito, solo es, me indica como mínimo, ¿no? La norma me dice mínimo, no me dice que esa es la altura. Entonces, puedes utilizar tú más. ¿Cuál es la relación? Una ideal para losas bidireccionales o multidireccionales, L sobre 12, ¿no? Entonces, eso es es, por ejemplo, ¿cuánto nos da? 5,23, que era mi luz más desfavorable, sobre 12, ahí tenemos para, ¿no? Esto tenemos en este caso, sea sismo o no sea sismo. Si es sismo, diseñaría 45, ¿no? Entonces, como si es sismo resistente, ¿no? Es lo que nos indica la normativa americana. A6. Entonces, si no fuera sismo, acá me indicas 32, utilizaría 0.40, ¿no? Entonces, 40 y verifico flecha. Repito, esto no me define la altura. Entonces, la que me define es la flecha. Entonces, 0.4 y 40, y para sismo 40 me indica la norma L sobre 12, ¿no? Entonces 45 centímetros, o según en la GBDS 2018, esto del ingeniero Grandi, que es un libro, GBD, también nos indica, llegamos por ambos caminos a la misma altura para esta edificación, ¿no? Entonces utilizaría altura L sobre 12, muy sencillito. Repito, este me define la altura, este L sobre 12 o esta relación. No, el que me define es la flecha, ¿no? Entonces la flecha es la que me define, son predimensionamientos. Uno puede utilizar el que mejor le parezca, pero el que me define es la flecha, ¿no? Ya puede ser norma o puede ser este predimensionamiento. Entonces voy a continuar con el ejercicio. Y bueno, es la manera, ¿no? de predimensionar, ¿no? Entonces, personalmente utilizo L sobre 12. ¿Cuándo utilizo L sobre 10? ¿No? ¿Cuándo utilizo L sobre 10? Por ejemplo, si esta es una losa, ya, bueno, voy a dibujar, permítame. Esta es una losa bidireccional o multidireccional. Entonces, bidireccional, bueno, eh, acá va de transferencia, se reparte, ¿no? La carga de la losa. Esta es una losa bidireccional o una losa multidireccional también, ¿no? Entonces, multidireccional, ahí, lo que va a hacer es la carga repartida, ¿no? Entonces, utilizo L sobre 12. ¿Dónde utilizo una losa L sobre 10? En viguetas. Entonces, si tengo mis viguetas, repito, es un predimensionamiento, ¿no? Entonces, si fuera una vigueta, ahí tengo mis viguetas, colocar siempre las viguetas en el lado corto, ahí. Entonces, esta altura de esta viga sería L sobre 10, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cargas se están repartiendo ahí, ¿no? Se están repartiendo y solo se carga, es más cargada la viga. Entonces, pues la altura será un poquito más. Es un buen predimensionamiento para vigas unidireccionales o pretensadas L sobre 10, y para losas casetonadas o bidireccionales o multidireccionales L sobre 12. Bueno, entonces, no son recomendaciones de altura. Entonces, altura mínima, bueno, estamos en esta edificación, ¿no? Entonces, se ha utilizado 45, ¿no? Ancho mínimo, 25, y altura 45, ¿no? Entonces, para una edificación. Y vamos a empezar con el cálculo manual. Entonces, voy a ingresar con datos, ¿no? Tenemos en este caso los datos de FC, 21 megapascales, el acero 500, el que más tenemos en el medio, módulo de elasticidad, peso específico del hormigón armado, y en este caso vamos a ir a empezar. Vamos a empezar con el cálculo. Entonces tenemos veamos vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar.
Entonces acá tengo 25 por 45. Vamos a anotar como datos base de la viga 25, altura 45. Recubrimientos. Geométrico 2 centímetros. Eso está en la norma, en el capítulo em, acá. O podemos ir a unas imágenes. A ver, permítanme un momento. Tenemos imágenes, materiales, recubrimientos según la norma boliviana. Ahí. Recubrimiento según la norma ACI. Tenemos también recubrimiento, a ver, permítanme. Mm, tenía de la Argentina, bueno, no lo tengo acá. Argentina y norma peruana, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Solo vamos a tocar una vez. Entonces nosotros para Bolivia, nosotros tenemos todo construida contra el suelo y contactos con él. O sea que toda aquella estructura que tenga humedad, como el sótano, como la losa de fundación, la zapata, repito, en, contra el suelo o en contacto con él. Entonces es 4. Entonces no hay 4, ¿no? Es 5 centímetros el espaciamiento, las galletas, ¿no? Nosotros utilizamos 5 centímetros como mínimo. Entonces si vamos a la norma CI, que nos indica la CI nos indica lo mismo, pero las galletas de 75, el geométrico, ¿no? Y la norma peruana nos indica, esta es la norma argentina, norma peruana nos indica, en este caso, para nosotros nos indica 4, la 675, acá 7 centímetros, entonces sus galletas son de 7, ¿no? 7. ¿Qué más tenemos? Recubrimiento, ¿no? Entonces, primeramente, bueno, acá losas, ¿no? Vigas, columnas. Entonces la norma nos indica 2.5. No hay, digo 2, ¿no? No hay 2. Es 2.5 las galletas. Son bastante poco, ¿no? Si bien es norma, pero es bastante. Entonces, no, eso incluso se habla, ¿no? Con los bastantes proyectistas, los que he podido hablar, con los proyectistas, ¿no? Que he podido hablar, me indican, no 2, 2.5, ¿no? Entonces, es poco 2. Entonces, si vamos a la norma ACI, ¿qué nos indica? A la ACI me indica la galleta de 4, ¿no? No comparemos con 2 centímetros con el nuestro. No, entonces es muy poco 2 centímetros para sus proyectos, pero sí, ¿dónde podría utilizar 2? Algunos dirán, entonces, ¿dónde podría utilizar 2? Tal vez alguno dirá, pues voy a realizar una columnita de 15, una columna para que se pierda contra el muro, siempre y cuando yo demuestre de 15 por 40 o 15 por 60, una columnita para que se pierda ahí. En ese caso no voy a colocar pues galleta 2.5, prácticamente voy a quitar. Entonces podría colocar 2 siempre y cuando teniendo un sumo cuidado. La viga de confinamiento, ¿no? Nos pregunta viga de confinamiento. Dos utilizaría, ¿no? Las vigas de planas también, ¿no? Entonces hay que usar un poquito de criterio, ¿no? ¿Dónde utilizar 2.5 y dónde utilizar dos? Entonces, en vigas de borde también podría colocar en este caso planas dos, ¿no? Entonces, no, porque es poquito, ¿no? Es poquito el espaciamiento, entonces no hay donde, siempre hay que usar, no, por ello es que la norma nos permite dos, ¿no? Nos permiten, entonces, pero repito, hay que un poquito de criterio, bueno, cuando utilizar 2.5 en vigas principales y columnas 2.5. La norma peruana que indica vigas, columnas 4 centímetros. Nosotros 2 centímetros, ¿no? No hay 2 siempre, 2.5. Entonces volvemos. ¿Y qué más tenemos en losas, no? Ya escaleras. Aquí esta escalera es una losa maciza, la escalera, ¿no? Escalera o viguetas, losas casetonadas, losas macizas. Me indica nosotros la galletita de 2 centímetros. Nosotros utilizamos diámetros menores a 40. Entonces, en ese caso sería 2 centímetros nuestra galleta. Norma Perú ACI, también galletas de 2, ¿no? 2. Después, ¿qué más? Acá vamos a ir en vigas, vamos a ir en este caso en, bueno, estamos en losa, ¿no? Losas. Losas que me indica también
20 centímetros, ¿no? Entonces, para mayores a 3/4, está en función a la barra el recubrimiento geométrico. Hablando de recubrimientos, tal vez alguno dirá, pero si mi losa de fundación está en nivel cero, se puede hacer una losa de fundación a nivel terreno. Entonces dirá alguno, pues la galleta voy a colocar entonces, que me dice construida con rasuelo. Galleta colocaré de 5 ahí. Entonces, pero la parte superior no está en contacto con el suelo, ¿no? Aquí será galleta 5 con seguridad, no 4, ¿no? 5. Entonces, la parte superior, como no está en contacto con la humedad, pues colocaré 2. No, no. Esto como mínimo hay que colocar 3 centímetros, ¿no? Entonces, eso por experiencia, ¿no? Entonces, he podido por lo menos vaciar en muchos puntos, ¿no? Entonces, lo que es porque he visto, ¿no? Una losa que se ha hecho con 2 centímetros, ha agarrado el criterio arriba 2 centímetros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las barras ahí se notaba, ¿no? Se notaba. A otro vaciado con 2,5. Entonces, también. Entonces, con 3 ya no se ha tenido problemas. Entonces, superior, ya que no está en contacto con el terreno, 3, ¿no? Las galletas de 5, no 4. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna duda hasta aquí sobre recubrimiento, ¿no? Son los recubrimientos, repito, geométricos, ¿no? Mínimos, ¿no? También no, la norma no impone que este tiene que ser, entonces puedes utilizar uno más, ¿no? Puedes utilizar más. Entonces vamos a empezar y bueno, el recubrimiento geométrico 2 centímetros, ¿no? Mecánico vamos a utilizar de 5, ¿no? De 5. Un momento vamos a sacar. Entonces nosotros para diseñar esta viga, necesitamos ya sean CIPE, TAF, Robot, SAP 2000, necesitamos el momento de diseño, ¿no? El momento último. Entonces, el momento último. Tenemos una consulta. El recubrimiento en los ambientes agresivos, recomendaciones. En los ambientes agresivos es un poquito más para cuidar el material, ¿no? Siempre utilizar un poquito de criterio también, ¿no? Entonces, agresivos, por ejemplo, si la norma indica 2, uno ve que para evitar, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde agresivo, ¿no? Entonces, tal vez tanques elevados en algunos lugares tóxicos, entonces hay que, ¿no? Con acidez, entonces hay que colocar fuera de la norma, ¿no? Salirse de la norma, tal vez me dice la norma 4, humedad 5, lugares tóxicos donde hay agresividad de intemperie, tal vez 7, ¿no? Ya prácticamente norma americana. Entonces, bueno, necesitamos los datos, ¿no? Materiales, tenemos las dimensiones, los recubrimientos y ¿con qué voy a diseñar mi acero? Con el momento último. Entonces, los recubrimientos, bueno, el momento último, ¿no? Entonces voy a empezar. ¿Y de dónde sacamos eso? Vamos a sacar de CIPE, ¿no? Bueno, para los que hacen los tesistas igual o para los que hacen verificaciones, entonces voy a agarrar esfuerzos no envolventes, hipótesis no me sirve para nada, de viento, combinaciones también no voy a estar adivinando ahí cuál es la combinación, sino envolventes, ¿no? Envolventes es la más desfavorable, ¿no? Debido a todas las combinaciones del hormigón, ¿no? Debido a todas las combinaciones, la más desfavorable es la envolvente, ¿no? Y aceptar. Le voy a dar clic y ya sean etapas, usted o CIPE o Robot pueden sacar su momento, ¿no? Acá tengo el 442. ¿Cuál es la viga que debería analizar? Tal vez esta, ¿no? Esta puede ser que tenga problemas. Entonces, 458. A ver acá. 442. Entonces, esta, ¿no? Esta. Entonces, ahí tenemos, con este momento está diseñando el programa. 458. Colocamos el momento 458, ¿no? Cortante. Entonces, voy a agarrar esfuerzos, cortante, ahí, y voy a diseñar con el más desfavorable. 8,94 y 10. Bueno, acá tenemos 10. Voy a diseñar con 10. 10,79 toneladas. 10,79 toneladas, esto en toneladas. Esos serían mis datos. Con el momento diseño el armado longitudinal y con la cortante diseño el armado transversal.
Entonces vamos a empezar con el cálculo. Tenemos, repito, los datos, los materiales, las dimensiones. Vamos a sacar primeramente el recubrimiento mecánico exacto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es para nosotros, ¿no? Entonces, estoy colocando la adivinanza. Bueno, según el recubrimiento geométrico se ha utilizado vigas 2, ¿no? Pero repito, no es 2, es 2.5. Ya que he utilizado 2, pues trabajaremos con ese. Entonces, bueno. 2 el geométrico y el mecánico. Vamos a sacar el mecánico. Voy a ingresar a viga, selecciono. Ahí, permítanme, ¿no? Bueno, acá tenemos, si vamos a hacer un corte, entonces el recubrimiento mecánico serían los 40, según la galleta tenemos nosotros de 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. Más el estribo que es de 6 milímetros, 0.6 centímetros. La mitad, estas son barras de 10, serían 0.5. Entonces, ¿cuánto sería el centroide? Serían 2 más 0.6 más la mitad de la longitudinal, 0.5. Eso sería 3.1, ¿no? El mecánico, 3.1. Entonces voy a ir, no, bueno, uno puede asumir de principio, ¿no? 3.1. Entonces tal vez alguna tentativa. El exacto es ya volviendo, ¿no? Es un proceso iterativo. Entonces podría calcular en primera instancia y volver cuánto es el acero, en función a eso colocar el mecánico. La cortante se diseña a una distancia d de la cara de la columna, sí, estimado ingeniero, ¿no? A una cara d de la columna, ¿no? En lo que es hormigón armado, pretensado de medios. Entonces, una vez conocido el momento, con este momento, nosotros, que es el de diseño, tenemos que calcular nuestra área del acero. Entonces, reforzar esas barras. El cálculo tenía que ser con ETAP o SAP. Vamos a hacer también, ¿no? O con ETAP y SAP, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Entonces, ETAP, SAP, Robot, entonces es el mismo criterio, prácticamente es el mismo criterio, ¿no? Los mismos parámetros. Entonces, bueno. ¿Qué nos indica la norma? Entonces, para calcular, antes de empezar, para calcular, nosotros necesitamos el beta, ¿no? Para calcular el acero, el beta 1. ¿Y qué nos indica la norma? La norma nos indica beta, norma ACI, en el capítulo 22.243 o norma boliviana, indica cómo calculamos beta. Entonces, beta es igual, nosotros tenemos un FC de 21 megapascales. Entonces, entre 17 y 30 megapascales, FC es 21. Entonces, debería calcular, mi beta para mí sería 0.85, ¿no? ¿Qué sucedería si tu FC sería, por ejemplo, de 32? Ah, FC está entre 30 y 60, 32. Entonces, tendría que calcular el beta, ¿no? Reemplazar acá FC en megapascales, ¿no? Entonces, la normativa 1225001 está en megapascales. Newton, milímetro cuadrado o megapascales, que es lo mismo. Entonces, en esas unidades está la norma, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso es generalmente, ¿no? 17, 30 es beta 0.85, ¿no? Para mi beta es 0.85. Entonces, beta 0.85. Siguiente dato. Entonces, vamos a calcular nosotros. Ingen, los nervios también es 2 centímetros abajo al costado. Sí, ¿no? En lo que es losas casetonadas. Entonces, sí, ingeniero, ¿no? Mm, uno, ¿no? Costado es uno. Uno. Entonces, no. ¿Por qué? Porque ahí hay plastoformo, ¿no? Entonces, tampoco, bueno, no va a haber agresividad ni nada. Entonces, sí, en la parte inferior, en las losas casetonadas, sí es 2, costados uno. En esta parte no hay norma, ¿no? No especifica. Si quieren más detalles, podemos ir al Florentino Regalado, que es bastante profundo en losa, ¿no? Entonces, bueno, la ACI muy limitado habla, ¿no? De losas casetonadas. Bueno, entonces, si bien tenemos nosotros
el momento, entonces hay que calcular la cuantía necesaria. Entonces, nosotros, ¿qué nos indica el factor de minoración? ¿No? Factor de minoración. La norma nos indica, ahí está, el momento puede ser de 0,65 a 0,9. Entonces, generalmente algunos utilizamos 0,9, pero no siempre es 0,9. Entonces, ¿cuándo utilizas 0,9? Cuando estás siendo controlada por tracción, ¿no? Entonces, en este caso sí es 0,9. Caso contrario, no sería 0,9. Entonces, eh, pero casi siempre es 0,9. Pero en un momento vamos a verificar si realmente es 0,9, poquito más abajo. Entonces, repito, no siempre es, por eso me indica, ¿no? Desde 0,65 a 0,9. Entonces, si es controlada por tracción, 0,9. Pero casi siempre para nosotros va a ser controlada por tracción. Canto útil. El canto útil no es nada más que la altura, si esta es la viga, es la altura menos el recubrimiento al centroide, ¿no? Entonces, el canto útil, la altura de la viga menos el recubrimiento mecánico, tenemos el canto útil. ¿Y cuál es la cuantía necesaria? ¿No? Entonces, calculamos la cuantía necesaria, va a ser igual a 0,85 de FC. Tenemos nosotros 21 megapascales, FY tenemos de 500 megapascales, el momento último de diseño, factor de minoración, repito, no siempre es solo 9, en un momento vamos a verificar, FC para nosotros 21, base de la viga 25 y canto útil que acabamos de calcular. Entonces, esta es la cuantía necesaria para soportar ese momento, ¿no? Entonces, para soportar este momento positivo que hemos tomado, estamos hablando solo del positivo, no de todavía del negativo. Entonces, para soportar ese momento positivo, que era de 4,58, esta es la cuantía. Llevándolo a área de acero, sería igual a, el área del acero va a ser igual a cuantía necesaria que acabamos de calcular, debido a la solicitación por la base y por el canto útil. Entonces, este es el área necesario que yo debería colocar, ¿no? 2,46. ¿Qué me indica SIPE? A ver, iremos a SIPE. ¿Cuánto hemos sacado a mano? 2,46. Volvemos a SIPE. Acá me indica 2,46. Según este diagrama, el rojo es la cuantía necesaria, ¿no? Ahí está, cuantía necesaria. Entonces voy a ir acá, más o menos, bueno, acá una línea azul. Desde este punto, este no, aquí. Es 2, más o menos 2 punto, no, está, ¿no? Tal cual hemos sacado, 2,4. A ver, vamos a ver. 2,46. Y bueno, según este grama, este puntito, vamos, también SIPE saca el mismo cuantía necesaria. Entonces, nosotros no solo, bueno, acá, para ese acero, ¿cuántas barras vamos a colocar? Si colocamos 4 barras de 12, estaría colocando, en este caso, es mucho mayor, ¿no? Entonces, podría colocar en este caso tal vez 4 barras de 10, a ver, o 4 barras de 10. ¿Cuánto sería? 3,14. Entonces cumpliría. ¿Qué sucede si coloco, algunos dirán 3 barras, ¿no? 3 barras de 10. 2,35. Entonces es menor, va a fallar la estructura, va a fallar. Entonces nosotros tenemos que colocar un acero. Este es lo real, lo necesario que necesitamos para soportar ese momento de diseño, ¿no? Entonces este es lo necesario. Menos que este acero no podemos colocar. Si colocamos 3 barras de 10, estaríamos colocando 2,35. Entonces ¿no? Como consecuencia, bueno, sería falla. Entonces, con 3 no cumplo, tiene que ser mayor siempre. Con 4 barras, ahí serían 3,14, ¿no? Eso es lo que estaríamos colocando. Sí, bueno, con eso ya cumplimos, ¿no? 3 un poquito mayor. Entonces, SIPE también está colocando por defecto, podemos ver, que está colocando ahí 2 de 10 más 2 de 10, está colocando 4 de 10, ¿no? Dos principales de base y dos de refuerzo. Entonces, se puede verificar que, ¿no? También con eso ya cumple. Y aquí, ¿no? ¿Cuánto está colocando? Nosotros 3,14 y SIPE también desde este punto, aquí está lo que se está colocando, verde, 3,14, ¿no? 3,1, ¿no? Ahí, bueno, es lo que está colocando SIPE.
No solo es de diseñar, eso tenemos que meter muy en la cabeza. No solo es agarrar la solicitación y bueno, ahí está, mis cuatro barritas bueno, cuatro barras de 10 y cumplo con eso en la solicitación, ¿no? Entonces, no solo es diseñar, ¿qué se debería diseñar? Una estructura dúctil, ¿no? Ya sea sismo, dúctil, ¿no? Entonces, es lo que se tiene que diseñar, ¿no? Dúctil. Entonces, tenemos acá nosotros vamos a hacer una línea, entonces vamos a tener nosotros acá el acero mínimo, tiene que, el acero, también tenemos que comparar con el mínimo. Acá vamos a colocar el acero máximo, ¿no? Máximo, máximo. Y en este rango debería estar mi acero, ¿no? Mi acero en este rango debería estar. Pero no solo es que esté en ese rango, ¿no? Si bien, entonces nosotros también vamos a tener una cuantía balanceada y vamos a tener una cuantía dúctil. Entonces, la balanceada, ¿qué es la balanceada? ¿No? Máximo ya entendemos, no puede superar esa armadura. Mínimo, lo mínimo, ¿no? Por temperatura, entonces, que no se toma, ¿no? En cuenta a veces los cambios, entonces, temperatura, la norma nos indica, nos da como mínimo, ¿no? Una armadura. Entonces, balanceado es cuando ceden ambos, ¿no? Tanto el hormigón, cuando falla al mismo tiempo el hormigón y el acero. Dúctil. Ah, dúctil, ¿qué significa dúctil, no? Dúctil es cuando vas a agarrar tu viga, ahí está, ¿no? Tu viga va a fallar, antes de fallar va a fisurar. Entonces lo que voy a hacer es pues poder evacuar el edificio. Entonces, no claramente va a aparecer en ahí fisuras en tu viga. Entonces te va a dar tiempo de escapar, ¿no? Salvar vidas. Entonces, en este rango tiene que estar nuestra estructura, ¿no? Entonces en este rango tiene que estar mi acero real, ¿no? Real. Y también hay una relación de ductilidad versus balanceado. Bueno, ¿no? Entonces, la, el acero dúctil como máximo tiene que ser el 0,625 del balanceado. Eso es lo que nos indica la normativa actual. La normativa antigua, ¿no? La ACI 31899 indicaba 0,75, ¿no? Este es el rango que nos da para verificar la ductilidad. Entonces, si tú tienes este es el balanceado, por lo menos tiene que ser 0,625, ¿no? Para estar en un campo dúctil. Entonces, alguno dirá, pero ¿qué sucede si diseño acá? Me dice máximo, diseño acá. Lo que va a suceder, tu estructura es como el vidrio, va a fallar antes que pueda fisurar, ¿no? Ni siquiera va a fisurar. Entonces, va a fallar y pues prácticamente uno no va a poder evacuar nada, ¿no? Entonces, acá se recomienda, ¿no? Entre el acero mínimo y el dúctil. Ahí tiene que estar tu acero real. Entonces, ahí tiene que estar. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Entonces, repito, es lo que vamos a verificar, ¿no? Primeramente, hemos calculado el acero necesario. Bueno, cumple la solicitación. Estamos bien, cumple la solicitación. Pero se tiene que comparar antes de pasar a los espaciamientos que nos indica la norma, vamos a pasar a la mínima. Entonces, ¿qué nos indica la norma respecto si bien tú estás colocando esas cuatro barritas ahí, uno, dos, tres, cuatro, tiene que haber un acero mínimo, ¿no? Entonces, ¿y qué nos indica la CI? En este caso, o la norma boliviana, nos indica en el capítulo 9612, nos indica A y B, ¿no? Entonces, este es el acero mínimo que se debería colocar en una viga. Bueno, si bien tú estás colocando ¿cuánto? Estás colocando 3,14, ¿no? 3,14. Incluso no es 3,14. Las barras, lo real no es de 10, es 9,5, ¿no? Entonces eso es 2,83. Entonces, no es 10 milímetros como manejamos, ¿no? Pero vamos a manejar con 10, ¿no? Entonces, lo real podría, no para coincidir con CIPE, ¿no? Entonces, si le digo, a ver, por ejemplo, 9,5 es lo real, 2,83, pues CIPE nos está mintiendo, ¿no? El CIPE está indicando ahí que es 3,14. Entonces,
Nosotros en el medio no tenemos, es un nombre que indicamos 10, ¿no? O 3 cuartos. Entonces lo real es 9,5, ¿no? Bueno, 10. Pues vamos a colocar 10, ¿no? Entonces, para coincidir con los valores de CIPE. No, porque realmente 9,5 es la realidad. Bueno, el mínimo. Entonces la norma nos indica, reemplazamos, ¿no? La cuantía. Entonces nosotros, esto sería la cuantía de acá, 0,25 por FC sobre FY. Tenemos en diferentes sistemas, ¿no? Tenemos esto en el sistema internacional, ¿no? En el sistema MKS sería esta, ¿no? La cuantía mínima. Y en el sistema USA, en este caso sería, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces, utilizando el acero mínimo, sería 0,25 es igual a un cuarto. FC, en este caso es, repito, en megapascales, sería 21, ¿no? 21 megapascales, ahí está. FIE tenemos de 500. Entonces, tenemos la cuantía, ¿no? SIPE, ¿cuál utiliza? Solo la primera, por si acaso, ¿no? Entonces, SIPE, solo la primera. ETAPS también tiene, ¿no? Sus maneras de calcular. Entonces, siempre uno tiene que calcular a mano, ¿no? Entonces, ETAPS también internamente calcula, no con estas fórmulas, ¿no? Tienen unas fórmulas raritas, ¿no? Entonces, bueno, esto es norma. Y te indica 9, 6, 1, 2 ETAPS. Entonces, hay unos ETAPS que están mal también, ¿no? Entonces, uno tiene que siempre verificar con la norma. Algunas versiones, ¿no? De ETAPS. Entonces, voy a ir a FC. Reemplazando datos, tengo la cuantía mínima a un cuarto de FY, ahí está, un cuarto de FY, esa sería la cuantía mínima. Escojo el mayor entre ambos. Escogemos el mayor. El máximo sería de los dos, 28, 23. 28. Entonces la cuantía mínima va a ser 0,028. Es la cuantía mínima que debería colocar. Y tenemos en este caso a cero mínimo sería ahí 2,93, ¿no? Entonces eso sería lo mínimo, mínimo que yo debería colocar. Entonces, nosotros cuánto estamos colocando, vamos a ir a un pequeño resumen. A cero mínimo 2,93. El real estamos colocando nosotros los 3,14. Entonces, estamos mayor al mínimo, ¿no? El mínimo. Entonces, ya tenemos dos aceros. Vamos a calcular el acero dúctil, el acero balanceado y el acero máximo. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Entonces el software para acero de cuantía, entonces el software te da los resultados para acero de cuantía balanceada. Repito, los software son limitados, tanto en este caso CIPECAT, bastante limitado. TAPS, bueno, también ¿no? Él utiliza la ACI, supuestamente, pero esas fórmulas son reducidas también. Si agarras, descargas TAPS, su memoria de cálculo, son fórmulas muy reducidas con las que hace esa verificación. Entonces, em, bueno, uno tiene que ser siempre, bueno, vamos a ver, bueno, la siguiente clase vamos a ver, abrir el ETABS y vamos a ver también qué es lo que toma, ¿no? ETABS. Bueno, entonces empezamos. Hemos calculado el acero mínimo, hemos calculado el acero real, tenemos el real. Vamos a calcular el acero balanceado, ¿no? Donde fallan ambos. Entonces vamos a ir acá. Tenemos la deformación del concreto, 3 por 1000. ¿Desde dónde empieza? Si va a fallar, pues empieza desde el 2 por 1000, empieza a fluir el acero, ¿no? Entonces, desde menos, no fluye, ¿no? No fluye. Entonces, desde el 2 por 1000 ya empieza a fluir el acero. Entonces, reemplazamos en la fórmula del ACI, deducción del ACI, y bueno, el acero balanceado, la cuantía balanceada va a ser igual. Esto es la ACI, ¿no? Em, 0,85 beta, nosotros tenemos beta que habíamos calculado, ¿no? Donde FC era 21 megapascales, entonces beta para nosotros era 0,85. Entonces podemos ir un poquito más atrás. Beta para mí es 0,85. Entonces voy a ir. Beta tenemos de 0,85. Deformación del concreto y
para que empiece a fallar o fluir para una cuantía balanceada, 2 por 1000. FC tenemos en este caso 21 megapascales, FIE 500 megapascales, ¿no? 500 para flexión. Para cortante se tiene que limitar, ¿no? Entonces, en este caso, estamos trabajando con los 500 mega. Y tenemos la cuantía balanceada. Si tenemos la cuantía balanceada, pues tenemos el acero balanceado. Entonces, este es el acero balanceado. Tenemos, ¿no? Ahí, bueno, 19. 19. Entonces, volvemos a nuestro resumen. Tenemos el acero balanceado de 19. Entonces, real 3 3. Vamos a hallar el acero dúctil. Es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Acá, ET, ¿no? Entonces, ET. Entonces, para estar en un campo dúctil, acá, ET es la misma fórmula, ET. Entonces, ET en este caso, ¿no? Acá, para estar en un campo dúctil, no puede fluir más del 5 por 1000, ¿no? Entonces, 5 por 1000 y el acero 3 por 1000, ¿no? Deformación máxima 3 por 1000. Entonces, para estar en un campo dúctil, ¿no? Si, ¿qué sucedería si no fuera, no? Si fluye más, entonces falla, ¿no? Falla. Entonces, deformación máximo del concreto a cero para un campo dúctil, cero sin. Es lo único que varía, ¿no? Que varía. Entonces, acá 5 por 1000. Tenemos la cuantía dúctil y esa cuantía dúctil, en este caso, tenemos ahí de 11,92. Ya hemos hallado el acero dúctil y vamos a hallar el acero máximo. ¿Y eso dónde está en la ACI? En la ACI tenemos en el 1863. En el 1863 nosotros tenemos, ¿qué nos indica el 1863 de la ACI o la norma boliviana? Que es lo mismo. Nos indica que en este caso las vigas de acá, ¿no? La cuantía, permítame, no debe ser más de máximo 0,025. Ahí está, ¿no? Máximo 0,0. Esa es la cuantía máxima que podemos utilizar en vigas de cimentación o en vigas de entrepiso. Entonces, esto es lo mismo para vigas de cimentación o viga. Entonces, es el acero máximo y 0,025. Por la base de la viga, por canto útil, tendría el acero máximo. Entonces, acá anotamos en nuestro resumen, tengo el acero máximo, ¿no? Acero. Entonces ya tengo eh, y este diseño, ¿en dónde se encuentra? Entre el dúctil y el mínimo. Ahí es recomendable, ¿no? Entonces estamos, ¿no? Estamos nosotros. 3,14 está entre el acero dúctil y el acero mínimo. Entonces estamos dentro de una zona eh, dúctil, ¿no? Entonces, a ver, permítanme buscar una imagen. Porque estamos diseñando la más solicitada, ¿no? Dúctil. A ver, dúctil. Ahí está, ¿no? Entonces, nuestra edificación antes de fallar va a tener fisuramientos y es deformable, ¿no? Entonces, es deformable, entonces va a tener agrietamiento. Una falla frágil colapsa sin agrietarse, ¿no? Ni siquiera vamos a tener tiempo de ver esas fisuras, va a colapsar, ¿no? Va a colapsar. Entonces, nosotros estamos en un campo dúctil. Campo dúctil. Entonces, no se recomienda, a pesar, ¿no? De la solicitación, no diseñar entre dúctil y el balanceado, no diseñar mucho menos entre el balanceado y el máximo. Bueno, es la cantidad de acero, ¿no? La cuantía. A ver, bueno, vamos a continuar. Entonces, si bien ya estamos en un campo dúctil, también tenemos que ver, si ya estamos en un campo dúctil, zona recomendable. Vamos a ver si cumple el espaciamiento. Entonces, volvemos. Vamos a volver. Ahora sí, que vamos a verificar si bien hemos colocado nosotros esas cuatro barritas, estas cuatro barritas, vamos a verificar el espaciamiento este, ¿no? Libre. ¿Para qué? Para que pueda pasar libremente el agregado, para que pueda pasar la vibradora. Entonces, debe haber un espaciamiento mínimo y también debe haber un espaciamiento máximo entre barras, ¿no? ¿Cuál es el espaciamiento máximo? Entonces, la norma nos indica respecto de ese punto. Vamos a calcular, tenemos el real.
el espaciamiento mínimo y el espaciamiento máximo. ¿Cuál es el mínimo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Capítulo 9, capítulo de vigas. El espaciamiento mínimo debe cumplirse, nos redirecciona al 25.2. Vamos al capítulo 25.2. El espaciamiento mínimo de la armadura debe ser 2.5 centímetros. Diámetro de la barra, ¿cuánto es el diámetro de la barra que estamos utilizando para este cálculo? 1 centímetro, ¿no? Phi de 10. 4 tercios del diámetro del agregado. 4 tercios del diámetro del agregado. Entonces ahí, ¿cuánto estoy utilizando en el agregado para este CIPE? Estoy utilizando de 15 milímetros, ¿no? Entonces podría tomar el mismo valor, ¿no? 1.5, ¿no? Bueno, siempre para los cálculos utilizo 1.9, ¿no? 1.9. Entonces, a veces no se sabe qué grava utilizar, ¿no? Entonces, 1.5, 1.9, prefiero al lado de la seguridad, 1.9. Voy a ir, entonces sería reemplazo, ¿no? Reemplazo. Sería 2.5, 1 centímetro, 4 tercios del diámetro del agregado. Escojo el mayor. Entonces, ¿cuál sería el espaciamiento mínimo? Sería 2.53, ¿no? ¿Por qué 4 tercios, no? ¿Por qué predomina este, ¿no? Predomina el 4 tercios en este caso, ¿no? 4 tercios del diámetro del agregado. Entonces, ¿para qué? Tengo mi barra 1, 2, 3, 4. Puedo dibujar un poquito más grande. Tengo mi barra 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 tercios es aproximadamente 1,25, ¿no? Entonces, acá si este es el 100%, por lo menos un 25% libre para que pueda pasar mi agregado, ¿no? Ahí es un espacio. Por eso, ¿no? Pues de ahí vienen los 4 tercios. Por lo menos tener un 25% libre de la grava que voy a utilizar. Nos proporcionará la plantilla que se está utilizando. Los voy a pasar los respaldos, ¿no? El ejercicio completo, torsión, simplemente armada, doblemente armada. Entonces, Excel sí les voy a pasar, ¿no? Excel, pero las hojas MATCAD yo los utilizo, son personales, ¿no? De pilotes, hojas MATCAD de losas de fundación, viguetas. Entonces, lo que sí vamos a ver es los ejercicios, ¿no? De todos estos puntos que a veces solo se ve viga, columna, zapatas. Entonces, no voy a, eh, los respaldos, ¿no? Estos respaldos, porque ahí está todo el procedimiento, ¿no? Uno debería, ¿no? Uno tiene que, son trabajos míos, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que hacer, ¿cómo aprende más? Pues realizando sus propias plantillas, ¿no? Entonces, unas plantillas podrían estar mal hechas, ¿no? Entonces, bueno, o no mal hechas también, sino uno tiene que aprender, ¿no? Ahí aprende más, ¿no? Entonces, lo que sí, les voy a pasar los Exceles de verificaciones de acero, cálculos manuales de acero, eso, anclajes también. Y estos respaldos, ¿no? Yo lo realizo en MATCAD, podría haber hecho en una pizarra, ¿no? En una pizarra, agarrar el Paint y explicar ahí, ¿no? Cálculos manuales. Pero por el tema de que sea un poquito más ordenado, lo hago en MATCAD y bueno, estos respaldos sí se los voy a pasar para que ustedes, ¿no? Entonces ya lo pueden hacer en Excel o en algún otro programa, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que me interesa acá es que aprendamos el procedimiento, ¿no? Entonces, de hacer un cálculo manual, ¿no? O verificar un cálculo manual. ¿Los podría pasar en PDF? Sí, se los va a pasar, estimados ingenieros, ¿no? Entonces, se los va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, a veces también vemos muy rara vez, ¿no? Muros de cortes a mano, viguetas a mano, pretensadas. Entonces, lo que me interesa es dar lo mejor, ¿no? En este curso para que ustedes puedan aprender y, bueno, bueno, puedan hacer cálculos manuales como calculistas o, ¿no? Entonces, fuera de lo que es el CIPEP o TAP o SAP, hacer unas verificaciones manuales, ¿no? Entonces, bueno, es la intención de este curso, aprender, ¿no? Los respaldos. Bueno, repito, cada uno debería realizar sus memorias de cálculo, ¿no? Entonces, en un curso de MATCAD sí es obligatorio, pero en este, bueno, personalmente, las clases sí que están siendo grabadas por el encargado. Bueno, pero bueno, discúlpenme, pues que es un material personal mío, ¿no? Entonces, bueno, pero sí yo los respaldos completitos de todos
sí se los voy a pasar en orden, ¿no? Para que ustedes puedan aprender el manejo, ¿no? De todos estos, hacer el cálculo manual de todos los elementos. Bien, continuamos. Entonces vamos a ir a, mm, bueno, escogemos el mayor, pues tenemos ahí el espaciamiento mínimo. ¿Cuál es el espaciamiento máximo? Ah, el espaciamiento máximo, en este caso, ¿qué nos indica la norma? Volvemos a la norma ACI, pueden buscar en la ACI también, en el capítulo, el mismo capítulo, ¿no? 24, 3, 2, 1, ahí está del ACI, ¿no? Del ACI, o norma boliviana, que es lo mismo. Control C, control V. Entonces, nos indica, el espaciamiento máximo debe ser, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Para armadura pretensada no es pretensada. Alambres tampoco son alambres. En mi caso son barras corrugadas, ¿no? Alambres corrugados, ¿no? Entonces, no pretensada acá, pretensada no. Entonces, en este caso no estamos en pretensado, ¿no? Entonces, el espaciamiento máximo en vigas de hormigón armado debería ser esta relación, ¿no? Entonces, vamos a ir y reemplazamos datos. Voy a reemplazar. Entonces, el espaciamiento máximo es igual, eh, escojo el menor de estas dos, A y B. Reemplazamos datos. 380, 280 acá. Fs. ¿Quién es Fs? ¿Y quién es C sub C? ¿No? C sub C es el recubrimiento libre lateral, ¿no? El recubrimiento libre lateral. Fs es igual a 2 tercios de Fy, ¿no? Eso nos indica la norma. Ahí está. Fs es igual a 2 tercios de Fy. ¿Cuánto es eso? Es 303, ¿no? 303, 303 y bueno, tenemos Fs. Entonces ya tenemos Fs. C sub C, ¿cuánto es C sub C? Es el recubrimiento libre lateral. Entonces para mí sería el geomet, vamos a dibujar, mejor vamos a dibujar para entender un poquito mejor C sub C. Pues tengo la viga, tengo el estribo, ahí, tengo el armado longitudinal, mis 4 barras, 1, 2, 3 y 4. Entonces, es este recubrimiento libre de las barras, el recubrimiento libre lateral de las barras, desde este punto ahí, ¿no? Entonces, ese es el C sub C. Entonces, C sub C, el recurrente geométrico más el estribo. Entonces, tenemos 28. Entonces, reemplazando los datos, ya tenemos C sub C, Fs, y tendría este espaciamiento. ¿Cuánto es? 24 centímetros. El espaciamiento máximo que puede haber entre una barra y otra. Entonces, es el máximo que puede haber. Fórmula 2. Entonces ahí tenemos distancia 1, distancia 2. Entonces sería los 300, 300, Fs, tenemos Fs, 280 constante, constante, Fs. Ese Fs tiene que estar, la norma, repito, la norma trabaja en megapascales. Entonces Fs tiene que estar en megapascales. Entonces reemplazando datos tenemos 25 y 24. Ese es el espaciamiento máximo. Ahí, el espaciamiento máximo 24, el espaciamiento mínimo. Entre esos rangos debería estar mis barras, ¿no? Como mínimo 2 y como máximo 24. ¿Cuál es el real? El real, en este caso, voy a calcular. Tengo mi viga, voy a ir a mi estribo, tengo mis 4 barras longitudinales. Voy a dibujar. 1, 2, 3 y 4. 4, ¿no? Entonces, vamos a ir, ¿cuál es el espaciamiento calculado, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Ya pueden hallar este espaciamiento de acá. Esto es lo que estoy pidiendo. Entonces, no es nada más que base, este ancho, base, menos 2 veces el recubrimiento geométrico. Sería 1, 2. 2 veces el recubrimiento geométrico, menos el número de barras.
Sería 1, 2, 3, 4. Ahí está. Estamos quitando todo el espaciamiento. Menos diámetro del estribo, menos diámetro del estribo. Ahí está. Diámetro del estribo, diámetro del estribo. Entonces estamos quitando todo ese espacio. Dividido sobre, ¿cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, que sería número de barras menos 1. Entonces ya tendría el espaciamiento calculado. Estoy en este caso para mi viga con un espaciamiento real de 5,26. Ese es el espaciamiento real que tiene esta viguita que estamos viendo en CIPE. Entonces voy a ir a este espaciamiento. Ese espaciamiento para la viga más solicitada es de, este espaciamiento que hay entre barras es de 5,26. ¿Cuál es el mínimo? 2,53. ¿Cuánto es el máximo? 24. Entonces, estamos dentro de estos rangos, estamos bien, ¿no? Entonces, Inge, buenas noches. ¿Qué tema tocaremos si las vigas son compuestas, vigas de concreto armados de W? Nos vamos a tocar las rectangulares solo, ingeniero, para este curso, porque tenemos que tocar otros puntos, ¿no? Otros puntos más. Vamos a tomar la viga rectangular simplemente armada y doblemente armada, ¿no? Entonces, y antes, ¿no? Antes de hacer, y bueno, ya que me pregunta, entonces tal vez algunos dirán, por si acaso, el diagrama rectangular de Whitney solo es aplicado para cuando voy a ir a un caso. Por ejemplo, ¿cuándo puedo aplicar el diagrama rectangular de Whitney? Ahí está. Tengo vigas en T, ¿no? Entonces acá tengo tracción, fierros a tracción y tengo la zona de compresión, ¿no? Entonces tiene que ser necesariamente rectangular. Caso contrario, no puedo aplicar el diagrama rectangular de Whitney. Voy a dibujar otro. Entonces acá tengo, les pregunto si puedo aplicar, estoy dibujando una viga. Voy a dibujar, estoy dibujando una viga acá. Una viga. Entonces les pregunto, ¿no? Si se puede aplicar el diagrama rectangular de Whitney. La parte esta es comprimida. Bueno, aquí tengo acero. Voy a dibujar. 1, 2, 3. Entonces, ¿puedo aplicar el diagrama rectangular de Whitney de acá? Sí, siempre y cuando este sea rectangular, ¿no? Entonces, si es rectangular, acá sí puedo. Entonces, si fuera diferente, no. Entonces, por ejemplo, acá les pregunto en esta. Voy a dibujar acá una viga. Una viga. Aquí tengo acero, ¿no? Tengo acero. ¿Puedo aplicar este método de diagrama rectangular de Whitney del Whitney? Acá no es rectangular, entonces la parte comprimida será pues, no, bueno, ahí, ¿no? Entonces, en este caso, no puedo aplicar, sí, sí, bueno, no interesa, ¿no? La figura, pero tiene que ser la parte comprimida rectangular. En ese caso sí puedo aplicar. Vamos a continuar con nuestro ejemplo. Entonces, espaciamiento, bueno, hay que quitar espaciamiento mínimo según norma y máximo. Entonces, cumplimos nosotros, ¿no? Cumplimos. Mínima, también hemos cumplido el espaciamiento, armadura mínima, balanceada, dúctil, máximo, bueno, que nos indica la norma ACI, 1863. Dato importante. Acá está esto es lo importante, ¿no? Para verificar, esto es muy importante, para verificar la ductilidad, ¿no? La ductilidad. Entonces, según nuestra norma actual, es de 0,625. ¿De dónde sale esta relación? A ver, tenemos una consulta. Buenas noches, Inge. ¿En qué software nos apoyaremos para comparar los resultados? En ETAPS o SAP 2000, que es lo mismo, ¿no? Muy similares. ¿Eh? Entonces, ETAPS y CPK, ¿no? Entonces, entre esos dos, ¿no? Estos dos, estimado ingeniero. Repito, las normas antiguas de la ACI indicaban este rango 0,75, 75, ¿no? Entonces ahora la cuantía máxima de vigas para estar en un campo dúctil por lo menos tiene que ser el 60, la cuantía dúctil por lo menos tiene que ser el 62% de la cuantía balanceada. Entonces en ese caso estamos controlando la ductilidad. ¿En cuánto estamos nosotros lo real? ¿No? Necesario versus la balanza, estamos en 0,129, ¿no? 0,120. Entonces,
estamos menor a 0. Entonces estamos bien, estamos en un campo dúctil. ¿Qué sucedería si está, por ejemplo, tu valorcito acá 0,67, un ejemplo? Ah, estoy en un campo no recomendable. Si bien no estoy en un campo, estaría más o menos, a ver, vamos a ir. Este valorcito por lo menos tiene que ser el 62% de la balanceada. Entonces, si estaría por acá, se puede, ¿no? Se puede diseñar, pero no es una zona recomendable. Acá sí es falla, ¿no? Balanceada entre máximo, pues eso es no, ¿no? Entonces, no es de meter a cero, bastante a cero, ¿no? Entonces, tiene que estar entre estos rangos, ¿no? Y este dúctil tiene que ser por lo menos el 62% de la balanceada. Es un requisito, ¿no? Entonces, para controlar la ductilidad. En este caso, estamos en el, no, es menor y bueno, estamos en un campo dúctil. ¿Qué más? Vamos a calcular ahora cuál es la profundidad del bloque de compresiones. Vamos a ir nosotros a una imagen. Entonces, voy a calcular, en este caso, voy a calcular este valorcito. Acá tenemos nosotros el diagrama de esfuerzos. Ahí, justo en este cambio, ese cambio se llama C, ¿no? C. Y bueno, pero C no está a la misma altura de este bloque de compresión. Esta alturita se lo conoce con el nombre de A. Entonces, C es desde el eje neutro, ¿no? La altura del eje neutro, donde hay ese cambio. Y A, bueno, reduce. C sería toda esta altura, hasta acá. A pequeño. Entonces, vamos a calcular esta altura C primeramente y posteriormente A. Entonces, para ello, volvemos al marcar y voy a calcular C. C. Entonces, ACI. Entonces, el área del acero real tenemos, que serían las 4 barritas de 10 milímetros. FIE, que serían los 500 megapascales, en megapascales. 0,85 es F no, constante. Beta tenemos de 0,85, FC tenemos de 21 megapascales en megapascales y tenemos la base en milímetros de 250 milímetros. Reemplazando datos tenemos el C. Buenas noches, Inge. El cálculo manual de elementos estructurales va a ser de una edificación. Estamos realizando, ¿no? De esta edificación, en este caso, a ver, vamos a ver. Permítanme visualizar. Estamos haciendo nosotros. Esperemos un momento, por favor. Es una edificación, ¿no? El cual estamos analizando de la viga más solicitada. Bueno, tiene un pequeño, bueno, lo coloqué bien, está un poquito pesado, ¿no? Bueno, sí es una edificación, ¿no? Vamos a continuar. Es una edificación. Entonces, ¿qué es 4,14? Ah, 4,14 es la profundidad, volvemos, es la profundidad C, ¿no? Es la profundidad, ¿no? de transferencia de diagrama de esfuerzos, de esfuerzos a compresión, ¿no? El eje neutro. Entonces, esa es la alturita C. Entonces, tenemos C. Ah, ¿qué nos indica la norma? La norma en el capítulo 22241 ACI nos indica A, podemos calcular por beta 1 por C. Entonces, A para mí sería beta 1 por C. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Beta 1. ¿Y A qué es? A es la altura de la profundidad comprimida, ¿no? La profundidad del bloque de compresiones o la profundidad del diagrama rectangular de Whitney. Entonces tenemos A, ¿no? Tenemos A, es el que me interesa. Entonces vamos a ver realmente cuánto resiste, ahora, cuánto resiste mi viga, lo real, cuánto yo puedo resistir es la pregunta. ¿Cuánto puedo resistir con este acero? Si bien hemos colocado 4 barritas de 10, ¿cuánto es el acero que yo puedo, o cuánto es el momento que puedo resistir, ¿no? Si bien la solicitación, ¿cuánto teníamos en la solicitación?
momento de 4, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues momento de 4. ¿Cuánto es lo real? Entonces, ahora lo real que podemos resistir. Eso podemos calcular mediante dos maneras, ¿no? Entonces, eso podemos calcular mediante, si volvemos a la diapositiva, podemos calcular ese momento que sería desde la profundidad, desde acá, esta es la profundidad del bloque, conocemos la alturita, ¿no? Conocemos. Entonces sería desde la mitad de la altura, desde la mitad de la altura, ahí. Acá nosotros tenemos, ese sería, ¿no? Vamos a marcar un eje, la mitad de A. Esto es el acero, ahí está. ¿Qué sería al centroide? A eso vamos a marcar, esa sería la parte traccionada, ¿no? Esta flechita. Entonces, arriba, abajo menos el recubrimiento mecánico, arriba menos A medios. Esta distancia lo vamos a llamar como Z, ¿no? Z. Entonces, yo puedo calcular el momento, lo que realmente resiste mi viga con estas 4 barritas, sería Z por la fuerza de tracción. O sería también la fuerza de compresión por esa misma distancia, Z. Por cualquiera de los dos caminos, yo puedo calcular lo que resiste mi viga a tracción real, ¿no? Nominal, lo real que resiste. Entonces, puedo ir. Alternativa 1, tenemos ahí, ¿no? Tenemos nosotros, que va a ser igual el acero real por FY, y aquí tenemos canto útil menos D medios. Entonces, si vamos a nuestra gráfica, sería A0 por FY. Volvemos. Sería, en este caso, A0 por FY, que es el acero, el área del acero, de las 4 barritas por su esfuerzo, que sería los 500 megapascales. Entonces, esa sería mi fuerza a tracción, ¿no? La fuerza a tracción por la distancia. Y esta distancia que es igual a canto útil menos a medios, pues tengo esta distancia que necesito, ¿no? Que es Z. Entonces sería distancia menos a medios por área FY, ¿no? Por el esfuerzo a tracción. Volvemos, sería, ¿no? El acero, esta sería la fuerza a tracción por su distancia, pues tengo lo que realmente resiste mi viga. 63 mediante la alternativa 1. Alternativa 2. Entonces volvemos, bueno, ahí está, ¿no? Es en CIPE, ¿no? En CIPE. Entonces, como usted se está trabajando en BIM, en CIPE se puede ver, ¿no? Verifica los muros de corte, pues, no se puede ver todo, ¿no? Entonces puedo ver, bueno, es de la edificación, ¿no? Que estamos verificando, ingeniero. Y bueno, puedo ver, ¿no? La parte de hormigón o puedo ver el acero, entonces muros de corte, instalaciones. Entonces, es lo que me permite trabajar. CIPE puedo visualizar todo, ¿no? En BIM. Vamos a continuar. Entonces, alternativa 2. Vamos a ir a la alternativa 2 y en este caso sería igual. ¿A qué va a ser igual? El brazo va a ser el mismo. Volvemos. El brazo va a ser el mismo. Va a ser igual a D menos A medios, D menos A medios. Ahí está, ¿no? Pues D menos A medios, ¿no? El mismo brazo. ¿Cuál es la fuerza? En este caso sería la fuerza a compresión. Entonces voy a ir a la diapositiva. ¿Y cuál sería mi fuerza a compresión, no? Sería este, ¿no? El diagrama rectangular de Whitney. Entonces va a ser igual la fuerza de compresión a este volumen, ¿no? A este volumen de este diagrama. Entonces sería, tengo la base, que es de, ¿cómo calculamos este volumen? Este volumen va a ser igual a 0.85 de FC, ¿no? 0.85 de FC. Ahí está, la base. Voy a calcular el volumen. A, ¿qué es A? Es la altura. La altura. B, la profundidad de la viga, o la profundidad, este sería este B, ¿no? B, la profundidad de la viga, de la losa de viguetas, entonces sería la profundidad, en este caso, comprimida. Entonces, este caso sería 25 para mi caso, ¿no? 25 centímetros. Entonces, ya este volumen prácticamente sería la fuerza a compresión, ¿no? Entonces sería el volumen, sería la fuerza a compresión, que sería 0,85 de FC A por B. Es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces es la fuerza comprimida por la distancia, tenemos lo que resiste mi viga a compresión.
Entonces, por ambos caminos tenemos que lo que resiste es 63. Deformación unitaria. Ahora vamos a verificar si bien en un inicio habíamos asumido que el, el factor de minoración era 0,9, repito, esto siempre y cuando se esté verificando que esté controlada por tracción. Ahora la pregunta es, ¿realmente esto es 0,9? ¿No? 0,65, 0,9. Entonces hay que verificar. Eh, Permítame un momento. Ahora sí, ¿no? Permítame. Ahora sí, vamos a verificar si realmente este valorcito es 0,9, ¿no? Entonces vamos a indicar, ¿qué me indica la fórmula? Tenemos dos fórmulas, ¿no? Generalmente la mayoría utiliza el primero, ¿no? Porque es mucho más sencillo, ¿no? Este canto útil es, la norma nos indica que tiene que ser el canto útil la más traccionada. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si esta es la viga, tenemos tal vez acá acero, ¿no? Tal vez en doble capa, ¿no? En doble capa, en doble capa, o tal vez en tres capas tal vez, ¿no? Entonces, ese canto útil es la más traccionada, ¿no? Entonces vamos a ir, sería este, ¿no? Este es el canto útil, ¿no? A pesar, no el promedio, no el promedio, sino el acero más traccionado. Entonces nosotros ya tenemos, en este caso es una sola capa, canto útil, traccionado, C tenemos nosotros de cuánto es esa profundidad al eje neutro de 4,14. CC, deformación del acero del 3 por mil, en este caso sería 0,03, ¿no? Entonces, 0,03, ¿no? Entonces tenemos ese dato también aquí, ¿no? Más arriba, un poquito, ahí está, ¿no? Deformación del hormigón, 0,03 por mil. Entonces reemplazamos datos. Sería de 0,03 por mil, canto útil, C, y tendríamos 0,027 nuestra deformación, ¿no? Nuestra deformación. Acá, método uno. Método 2, vamos a ir también, tenemos la deformación del acero, sería 0,02 por mil, concreto 0,03 por mil, 3 dividido 1000, ¿no? Cuantía real. Entonces podemos calcular la cuantía real, que sería las 4 barras de 10 sobre la base de la viga y canto útil de la viga, sería esta mi cuantía real. Entonces, tengo la cuantía real, tengo la cuantía balanceada, pues puedo calcular mi deformación, ¿no? 1 y 2. Entonces tengo la deformación por ambos caminos, pues tenemos el mismo valor, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, ¿no? Si está controlada por tracción. Entonces voy a ir, ¿en dónde estaría este valorcito? Esto es, voy a ampliar un poquito más, permítanme ampliar. Entonces, este valorcito, ¿esto para mí cuánto es, no? Aquí tenemos zona de controlada por compresión, esta es controlada por tracción y aquí hay una transición, ¿no? Entonces aquí, bueno, este sería, ¿desde dónde empieza a fluir el acero? Repito, el acero empieza a fluir acá, solo el hormigón trabaja. ¿Desde dónde empieza a trabajar el acero? Desde el 0,02 por mil, ¿no? Entonces 0,02 por mil. Este sería 0,05, ¿no? 0,05. Entonces, ¿este valorcito cuánto es? Este valorcito cuánto, bueno, permítame, estoy mal, ¿no? Estoy mal. Acá sería 0,002, ¿no? Entonces sería 2 por mil, sería 2 dividido 1000, sería, o 5 también, ¿no? 5 dividido 1000 serían 0,05. Entonces el acero empieza a fluir desde el
0.002 por mil y el acero desde el acero, ¿no? Y el concreto máximo el acero 0.005, ahí está. ¿En dónde nosotros nos encontramos acá? Con 0.27. Entonces, esto es un cero más, ¿no? Entonces, más o menos estaría por acá, este valorcito, o 0.227, entonces 0.027. ¿Dónde estaría ese valorcito? Más o menos estaría entre estos rangos, no está, no por encima, 0.027. Entonces acá, esto continúa una recta. Entonces trazo una recta, ahí, esto es 0.9. Entonces sí está siendo controlada por tracción. ¿Qué sucedería si este valor, en lugar de salir 0.027, me saldría, por ejemplo, cuánto? 0.00025, ya, voy a imaginar, me estoy inventando un valor. Entonces estaría entre estos rangos, ¿no? Entre 0.02 y entonces más o menos estaría por aquí, ¿no? Por acá. Entonces lo que tendría que hacer es agarrar, cortar y ese sería mi phi, ¿no? No mi phi de factor de no sería 0.9, sino sería 0.75 tal vez, ¿no? Entonces, en el caso que esté en transición, ¿no? Si es controlada por compresión para columnas, hago un corte, ahí, ¿no? Controlada por compresión. Y para columnas siempre va a ser 0.65, ¿no? Para columnas siempre es 0.65, ¿no? Hormigón armado, ¿no? Hablando de hormigón armado. Entonces es 0.65. En vigas hay que verificar en qué rango estamos. Si estamos ahí, hacer un corte. Ahí, hacer un corte. Y ese es mi factor de minoración a flexión. Entonces, en este caso sí se puede verificar. Más o menos nosotros estamos, no, bueno, ya, a ver, esto, bueno, tenemos recta, no hay una recta. Entonces, nosotros hacemos nuestro cálculo, caemos por aquí, trazamos una recta y trazamos una recta y se puede ver, ¿no? 0,9. Todo a partir de desde el 5 por mil para arriba, ya es controlada por tracción. Entonces, bueno, estamos controlando por tracción. Ahora vamos a realizar en este caso, verificar ¿no? ¿Qué es lo que nos indica la norma, ¿no? La norma nos indica, bueno, lo que le he explicado al anterior, ¿no? Al anterior caso de verificar si realmente es el MIP, ¿no? El MIP 09. Entonces, lo que tú resistes, lo real, a ello le das, resiste, ¿no? Un valor, o resiste un momento, que se llama momento nominal. ¿Eso quién resiste? Resiste el hormigón y resiste el acero. Entonces, ese es lo que resiste el momento nominal. A ello le damos seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, el factor de minoración es 0.9, ¿no? Se ha verificado y es 0.9. Ese valor, ese múltiplo, tiene que ser mayor a tu momento último. En ese caso, cumples, ¿no? Lo mismo para cortante, cumple. Entonces, en este caso, el momento nominal y esa seguridad tiene que ser mayor a tus solicitaciones. Es lo que nos indica la norma en el 7511. Entonces, vamos a sacar. Entonces, lo que resistimos nosotros, ¿cuánto es el momento nominal? Eso habíamos sacado un momento. 63 es lo que resiste mi hormigón y más la viga a flexión, lo real, 63. A ello le vamos a multiplicar por 0,9. 63 por 0,9 serían los 50. Es lo que resisto con esa seguridad, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto es la solicitación? La solicitación era de 44 kilonewton o en toneladas tendríamos 4, ¿no? Teníamos 4. Entonces, en toneladas teníamos 4.58 toneladas. Esa era nuestra solicitación. Entonces, en tonelada metro, mi solicitación era
4 toneladas. Y lo que yo resisto ya con esa seguridad, hablando en toneladas, sería 5,7. Y la solicitación es 5,45. Entonces, no voy a tener problema. Mi viga puede resistir hasta un momento de 5,7 sin problemas. Entonces, bueno, momento nominal minorado es mayor a último. Entonces, cumple, ¿no? Vamos a pasar ahora a buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, acá estoy indicando, ¿qué estoy indicando? Que mi viga, pues resiste, ¿no? Acá, minoración, mi viga resiste. Resiste a las cargas mayoradas, ¿no? Entonces, minoro resistencia y mayor resiste es mayor a las cargas mayoradas. Entonces, estoy indicando claramente que cumple. Verificación. Se tiene que verificar el equilibrio. Entonces, si no hay equilibrio es porque tu ejercicio está mal, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber equilibrio por ambos caminos. Entonces, vamos a realizar la verificación. Tiene que coincidir en este caso, haber equilibrio entre tracción y compresión. Tracción y compresión tiene que haber equilibrio, ¿no? Entonces, es una forma de verificar si el procedimiento, ¿no? Está bien. Fuerza mínima tracción. Entonces, no es nada más que el área de acero real, las 4 barritas de 10. FIE es 500 megapascales. Repito, 500 es para tracción. Para compresión, la norma impone límites, ¿no? Entonces, que es 420, ¿no? Para todo lo que es cortante. Entonces, tenemos acá la fuerza a tracción. Entonces, si nosotros tenemos esta fuerza a tracción, ¿cuánto es esa fuerza a tracción? Es 157. ¿Cuánto es la fuerza de compresión? Entonces, la fuerza de compresión, reemplazamos, ¿no? La fuerza de compresión. Reemplazamos esta fuercita, sería 0,85 de FC, A, la altura calculada, B, la profundidad del bloque de compresiones, la profundidad comprimida, que es 25 centímetros. Entonces tenemos nosotros la fuerza de compresión es 157. La fuerza de tracción es 100. Entonces se puede ver que hay equilibrio, ¿no? Tanto en la compresión como en la tracción. Entonces, bueno, acá tenemos, repito, eh, esto es ¿no? Lo principal, ¿no? Bueno, para diseñar nuestras estructuras, porque yo estoy verificando la viga más solicitada. Entonces puedo ir a verificar, a aceptar, ya sea tabs o, bueno, en este caso, momentos. Vamos con momentos. Con momentos diseñamos la armadura longitudinal. Ahí está. Entonces estoy diseñando la viga más solicitada, esta. Si la viga más solicitada, pues esa requerirá ya que para la misma dimensión, pues tal vez debido a este momento, pues voy a tener más acero, ¿no? Pero a pesar de tener más acero, estoy controlando que este acero, que es el los otros tienen ¿no? menos. Entonces, que no esté en un campo frágil, ¿no? Que no esté en un campo frágil. Entonces, estoy en un campo dúctil, ¿no? Acá. Estoy en un campo dúctil. Entonces, es la zona recomendable de diseño. Se puede, ¿no? En otros puntos sí se puede, pero no es recomendable para nada, ¿no? Entonces, nosotros queremos que antes que colapse, pues que por lo menos haya agrietamientos en la viga, fisuras en la viga. Entonces, para dar soluciones y, bueno, evitar pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, para que no esté fallando de forma frágil. Siempre se diseñan las estructuras en un campo dúctil, ¿no? Un campo dúctil. Bueno, diseño cortante, eso lo vamos a ver ya el día de mañana, y diseño a torsión y cortante el día de mañana. Entonces, no sé si alguien tuviera, bueno, eso sería, ¿no? Entonces, estamos de un campo dúctil, se ha verificado que hay equilibrio, estamos seguros del phi, sabemos cuánto resistimos lo real, conocemos la profundidad del bloque de compresiones, estamos en un campo dúctil, bueno, hemos verificado los aceros máximos mínimos y también el espaciamiento para no tener problemas de mi acero longitudinal y bueno, en este caso, ¿no? El acero necesario. Entonces es lo que hemos calculado el día de hoy, lo que es solo acero a flexión, ¿no? Solo acero, una viga simplemente armada.
Entonces, no sé si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda hasta aquí. Bueno, en caso contrario estaríamos, bueno, el día de hoy que hemos realizado solo la viga, ¿no? Es que es lo más complejo, los otros son un poquito más cortos, ¿no? A flexión. El día de mañana vamos a realizar acortante torsión de una viga simplemente armada y doblemente armada, ¿no? Vamos a terminar el día de mañana, el cálculo. Entonces, dice Inge, se les rogaría que nos pase las plantillas. No, les repito, una vez más, uno aprende mejor realizando sus propias plantillas, ¿no? Lo que sí, yo lo realizo por un tema que sea más ordenado, ¿no? Entonces, eh, más ordenado y para que ustedes puedan entender mejor. Pero sí, Excel y normas, todo eso se va a pasar, ¿no? Las clases quedan grabadas, sí quedan grabadas, estimado ingeniero Elmer. Bueno. Bueno, el día de hoy, repito, solo vida es lo más larguito, ¿no? Lo más largo. Los otros son más rápidos, ¿no? Pero bueno, hemos realizado el día de hoy a flexión, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí. Profe, una Sí, pregunta. sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Eso del bloque de Winnet, ¿se plasmó para cualquier país, o sea, para cualquier normativa? Sí, para norma peruana, las normas que estén basadas de la norma americana, prácticamente para cualquier país, excepto Brasil. Ah, ya, ok, ok. Eso es igual, si para más dudas, a veces nosotros bien ya conocemos la norma americana ACI, ¿no? Entonces, si tú, ¿cuál es el solucionario de la ACI? Tal vez algunos dirán, es las notas de la PCA, ¿no? Entonces, ahí puedes ver que todo se utiliza diagrama rectangular de Wine. Y si están, como todos los países están basadas de esta normativa, pues todos utilizan la misma metodología del diagrama rectangular de Wine. Bueno, vamos a quedar aquí. Sí.